y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Siempre confía en el Señor, que aunque las aguas te absorban, el Señor no va a permitir que te ahogues. Él va a estar ahí contigo, hermano, y te va a dar victoria en Cristo Jesús. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Dios te bendiga, hermano. Siempre confía en el Señor. Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente como familia. Estuvimos en Argentina. Gracias a Dios tuvimos una buena experiencia. La primera semana tuvimos una semana de reavivamiento en una iglesia de Buenos Aires y por la gracia de Dios pudimos ver realmente frutos de crecimiento, apreciación del mensaje de parte de las personas. Y después entonces nos tomamos unas vacaciones, fuimos a los cerros de la Conquija, que se llaman al norte de la Argentina. Ahí mis tíos tienen una casa y nos prestaron una casa en un pueblito bien colonial. Y estuvimos allí unas 2 semanas. Después volvimos a la zona de la universidad donde están mis padres y volvimos nuevamente aquí. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Los invito a abrir las Biblias en Mateo, capítulo 4. Gracias. Mateo, capítulo 4. Siempre se dice que, o se compara a la iglesia con un hospital, ¿verdad? ¿Han escuchado esa comparación? Un hospital de enfermos, donde los enfermos vienen y son atendidos por Cristo y con la ayuda de la iglesia. Y esa es una metáfora muy linda de la iglesia. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cansó un poco esa metáfora. En el sentido siguiente. Yo creo que la iglesia es un hospital de enfermos, pero a veces pareciera que es un hospital donde los enfermos siguen enfermos toda la vida. Y Dios quiere que cada iglesia sea un hospital de enfermos, pero Dios quiere que esos enfermos se transformen en soldados. No en soldados que ataquen con sus palabras, no en soldados que hagan guerra con armas convencionales, sino en soldados que participen del ejército más importante que alguna vez existió, que es comandado por el general de los ejércitos o príncipe de los ejércitos, que se llama Jesucristo. Y por eso la voluntad de Dios no es que permanezcas enfermo. La voluntad de Dios es que vengas a Él enfermo
pero Él quiere curarte. Él quiere que seas un cristiano victorioso, no un cristiano que viva de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Lastimosamente, muchas veces no hemos descubierto el secreto de la victoria y estamos todos dispuestos a venir a Cristo porque es nuestro Salvador y me parece espectacular y de eso tenemos que predicar, pero nos olvidamos también de que Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo para cómo nosotros podemos vencer. Si bien nunca vamos a llegar a ser iguales a Cristo, y tengámoslo claro eso, nunca vamos a ser iguales a Cristo, sí podemos llegar a ser semejantes a Él. Y en Él podemos lograr las victorias que Él tuvo sobre Satanás. Y por eso hoy lo que quiero hablar es de Cristo como nuestro ejemplo. ¿Cómo tú puedes tener victoria en tu vida cristiana? ¿Cómo yo puedo tener victoria? ¿Cómo podemos hacer para que si me bautizo hoy, en 15 años, me están poniendo cámara y no estoy cantando. Sería lindo que un sermón suene a canto, ¿no? Pero como les decía, ¿cómo yo puedo hacer si me bautizo hoy, en 15 años, ser una persona diferente, transformada? Pero la realidad muchas veces de las iglesias es que vemos que una persona se bautiza y pasan 30 años y sigue teniendo los mismos problemas de carácter, sigue teniendo las mismas derrotas. Entonces nos refugiamos en el ritual de la iglesia para, de alguna manera, contrarrestar esa derrota que tenemos en nuestra vida personal. Y por eso en la Biblia lo dice claramente y lo dice el Espíritu Profecía, donde más énfasis se pone en los rituales, más lejanía de Dios o del secreto de la victoria existe. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y hay personas que definen la religión por los rituales. Y cuidado con cambiar el himno, con cambiar la doxología. Cuidado con cambiar el orden del culto. Porque si nos cambian eso, nos cambian la religión. Es que eso no es la religión. Eso simplemente son manifestaciones de la religión. Donde tiene que haber cambios en el corazón. Y Cristo tiene que ser una realidad para que el ritual no sea una manera de tapar nuestros fracasos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la victoria de Cristo, cómo Cristo venció a Satanás. Y vamos a empezar por el análisis bíblico. Mateo capítulo 4, versículo 1. Un versículo que muchas veces me trajo conflicto. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús se había bautizado y había recibido el Espíritu Santo para ser capacitado para su misión en el bautismo. Y se había escuchado una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pero ahora me encuentro con este versículo que dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto a ser tentado. Y cuando yo leía este versículo, se me hacía un conflicto porque yo leía otro versículo que dice que Dios no tienta a nadie. ¿Leyeron ese versículo? Y entonces leía este versículo y digo, ¿cómo? El Espíritu Santo lo está llevando a Jesús al desierto para ser tentado. Y claro, cuando uno lee la Biblia, va a encontrar muchísimas contradicciones. Cuando uno la estudia, encuentra armonía. Y por eso en la Biblia en ningún lado dice Jesús, lee la Biblia porque ellas dan testimonio de mí, sino que dice, ¿qué dice Jesús? Estudien la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, simplemente la leemos, la Biblia no nos va a alimentar. Pero si estudiamos la Biblia, vamos a encontrar en la Biblia una armonía perfecta que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Y a través del Espíritu Santo Dios nos va a iluminar para tener victoria en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo es esto que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado? La respuesta es la siguiente: Jesús iba a ser tentado de todas maneras. No hay nadie en esta vida que pueda vivir sin ser tentado. La tentación es una realidad para todos, es parte de la vida y tenemos que convivir con la realidad de la tentación. ¿Qué hizo el Espíritu? El Espíritu no
lo llevó al desierto a Jesús para tentarlo, sino que lo llevó al desierto para ser tentado. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba eligiendo el campo de batalla en el cual Jesús iba a ser tentado. Primera lección para la victoria. Si tú quieres ser victorioso en la guerra contra el pecado, tú no puedes elegir el campo de batalla. El que elige el campo de batalla es el Espíritu Santo. Si tú eliges el campo de batalla, tú vas a caer, te lo aseguro. Si dejas que el Espíritu Santo elija el campo de batalla, entonces comienzas bien y estás comenzando para tener una victoria. Pero hay muchas personas que no dejan que el Espíritu Santo elija el campo de batalla, sino que ellos eligen el campo de batalla. Recuerdo a un muchacho que terminó teología y él sentía el llamado de trabajar por las prostitutas. Y entonces se fue a los prostíbulos a hacer misión y tarde o temprano lo terminaron evangelizando a él en el prostíbulo. Y yo no digo que no vamos a trabajar por personas que están en ese tipo de pecados. Pero tú tienes una misión en el lugar donde estás. No necesitas irte a hacer un viaje misionero para tener una misión. Y no estoy en contra de los viajes misioneros. Pero el verdadero cristiano está en misión en todos lados. Pero a veces nosotros, con la excusa de la misión, nos metemos en terrenos que no los eligió el Espíritu Santo. Pastor, yo no quería caer. Pero es que con la directora de escuela sabática, yo soy director de jóvenes, y la directora de escuela sabática, un día nos juntamos a estudiar la lección. ¡Ay, qué bien! Estudiando la lección. Entonces muchas veces utilizamos caminos santos para apartarnos del Señor. Nos metemos en lugares, en campos de batalla que el Espíritu Santo no eligió. No te vayas a hacer evangelismo a la discoteca. Haz evangelismo donde has sido llamado a estar. Y si Dios te lleva a la discoteca, vas a tener victoria en la discoteca. Pero tú no elijas el campo de batalla. Es el Espíritu Santo el que lo elige. Y cuando el Espíritu Santo lo elige, entonces vas a tener victoria. Pero entonces tenemos 3 tentaciones que recibe Jesús. Y esas 3 tentaciones son un ejemplo de todas las tentaciones que nosotros tenemos. Atacan al principio al cual ataca Satanás en nuestra vida para apartarnos de Jesucristo. Y por eso yo quiero que analicemos estas 3 tentaciones. Y vamos a la primera. Y vamos a hacer un poquito de psicología hoy, porque esto tenemos que entender la psicología del ser humano para entender cómo nos ataca Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es: ¿por qué Jesús hizo 40 días de ayuno? ¿Cuál era la razón por la cual Jesús hizo 40 días de ayuno? Y pregunto, ¿tienen un control remoto? ¿No? Qué lástima. Para prepararse para la tentación. Muy bien, 40 días de ayuno. Imagínense cómo estaba Jesús después de 40 días de ayuno. ¿Pero por qué hizo 40 días de ayuno? ¿Cuánto hicieron 40 días de ayuno? Ninguno de ustedes. No se puede. Así en Santa Clara había una señora que hizo 40 días de ayuno. A veces con eso, yo conocí, y no estoy dudando de eso, conocí personas que han hecho 40 días de ayuno, pero a veces no sé si lo dicen que hicieron 40 días de ayuno para decir qué santos que son. Porque me cuesta creer que una persona pueda hacer 40 días de ayuno. Pero Jesús lo hizo, por lo tanto nosotros también lo podemos hacer. Y Jesús hizo 40 de ayunos, ¿por qué? Y para esto tenemos que entender la naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿cuáles son los componentes de la naturaleza humana? La naturaleza humana tiene los siguientes componentes. Y por favor, primero tenemos razón, el otro. Tenemos conciencia y tenemos ¿qué? Voluntad. Esos son los poderes de la mente.
Y después la naturaleza humana también tiene, lo próximo, lo que se llama apetitos y pasiones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la naturaleza humana. Ahora vamos a analizar, hoy vamos a entender lo que significa tener la imagen de Dios. Y esto es algo, me parece, que lo voy a usar muchas veces en el futuro, porque si tú y yo queremos tener la imagen de Dios, tenemos que entender esto. Vamos el próximo slide. ¿Cuál era la naturaleza de Adán? Adán tenía razón, conciencia y voluntad. Hasta ahí. Ahora, ¿Adán tenía apetitos y pasiones antes de caer? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Y pasión? No. A ver, les doy un ejemplo. Resulta que Adán le puso nombre a todos los animales y había algo que sentía que le faltaba. Entonces Dios le da un sueño. Entonces Adán se duerme y Dios dice que hace la primera cirugía. ¿Y qué hace de la costilla de Adán? Saca una mujer, forma una mujer que es diferente, pero parecida al hombre, pero era algo diferente, así como los machos tenían hembras en los animales, también Dios le hace algo diferente a Adán, pero que era algo parecido. Y entonces la pone delante de él y lo despierta Adán. ¿Qué hace Adán cuando Dios le despierta? Mira a Eva y dice, gracias Señor, gracias. Eso era lo que me faltaba. ¿Qué dice? ¿Qué se le despierta a Adán? La pasión. Y dice, caramba, esto era lo que necesitaba. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Y la Biblia, en el lenguaje de la Biblia, Moisés nos da a entender que Adán celebra con su pasión el regalo de la mujer. ¿Tenía pasión Adán? ¿Tenía apetitos? Sí tenía. Entonces, Adán, Adán tenía entonces apetitos y pasiones. Entonces vamos al próximo slide. La naturaleza nuestra. Nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad, ¿verdad? ¿Podrías apretar? Y entonces, ¿tenemos apetitos y pasiones? Sí, Señor, tenemos apetitos y pasiones. Entonces ahora la naturaleza de Jesús. ¿Jesús tenía razón, conciencia y voluntad? ¿Tenía apetitos y pasiones? ¿Sí o no? ¿Tenía apetitos? ¿Tenía pasiones Jesús? Sí, si era el segundo Adán y Adán tenía apetitos y pasiones, entonces Jesús tenía apetitos y pasiones. Y acá estamos dando una clase de cristología. Quiere decir que Adán, nosotros y Jesús tenemos la misma ¿qué? La misma naturaleza. Somos seres humanos. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia entre Adán, entre Jesús y entre mí? O entre yo. ¿Dónde estaba la diferencia? Y ahora sí tenemos que analizar porque esto es importantísimo. Cuando Adán, antes de parece que tenemos que comprar unos micrófonos nuevos. Bueno, yo lo cambio, está bien. Quizás son las baterías. Cuando Adán, antes de caer, ponemos, y ahora verdad, Adán antes de caer, la razón, la conciencia y la voluntad controlaban a sus apetitos y pasiones. En otras palabras, si los apetitos y pasiones le pedían hacer algo en contra de lo que la razón decía, Adán decía, no le voy a hacer caso a mi apetito ni a mi pasión. Porque él tenía la razón, la conciencia y la voluntad. Esto está haciendo Satanás para distraerlo. Este se quedó muerto ya. Hola. Muy bien. It's not the max. Muy bien. A ver si nos tratamos de concentrar. Adán antes de caer, cuando la razón, mejor dicho, cuando los apetitos y pasiones le pedían algo en contra de la razón, él automática decía, no, le salía naturalmente, no voy a hacer esa locura, es una tontera, decía Adán, hacer algo en contra de mi razón, conciencia y mi voluntad. Y la razón de Adán y la conciencia y la voluntad de Adán estaban en armonía con la voluntad de Dios. Pero cuando Adán cae por medio de qué? ¿Por medio de qué cae Adán? Del apetito. O sea,
Pero fue una decisión que tomó Adán. No fue que tenía tanto apetito que tengo que comer, sino que él dijo, no, yo le voy a hacer caso y voy a poner a mi apetito y mi pasión. Lo voy a poner por sobre mi razón, conciencia y voluntad. Voy a ponerlo por sobre la palabra de Dios. Cuando Adán toma esa decisión, ¿qué pasa en la naturaleza de Adán? La próxima. ¿Qué pasa en la naturaleza? Los apetitos y pasiones se transforman en apetitos y pasiones fuertes y comienzan desde allí a dominar la razón, la conciencia y la voluntad. En otras palabras, Adán perdió la imagen de Dios cuando ¿qué? Cuando los apetitos y pasiones comenzaron a dominar su razón, conciencia y voluntad. Esto es importantísimo. No sé si captamos lo que esto significa. ¿Qué es tener la imagen de Dios? Tener la imagen de Dios no es venir y dar el diezmo, como decíamos hoy en la escuela sabática, no es venir, sino tener la imagen de Dios es cuando mi razón, mi conciencia y voluntad controlan mis apetitos y pasiones. Ahora les doy un ejemplo práctico, porque esto puede ser muy abstracto. Voy manejando en el highway y se me cruza uno así por delante. ¿Qué hace mi apetito y pasión? ¡Pam, pam! Empezamos, si tuviéramos un revólver le tiramos un tiro en la cabeza. Pero como no tenemos un revólver, usamos la bocina. Y le decimos de todo. Y vengo el sábado a la iglesia a cantar acá, Cristo es mi mejor amigo. Vengo a dar una escuela sabática acá. A decir que hay que ser buenos cristianos, que esperamos la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasa con mis apetitos y pasiones? Me están controlando. Mi esposa me dice algo que no me gusta en mi casa. ¿Y qué pasa con mis apetitos y pasiones? Se agrandan. Y entonces ahí le digo una barbaridad porque ella me lo dijo, porque ella me provocó. Entonces, después vengo acá y predico un sermón el sábado. Ah, pero yo soy un buen pastor. ¿Se entiende? Ah, pero hermanos, en la Santa Cena, por favor, que vengan todas las diaconisas de blanco. Porque si no es pecado. Pero le puedo decir un par de barrabasadas a mi esposa en mi casa y yo soy adventista. ¿Se entiende? O sea, la vida cristiana me exige más que rituales. Y el plan de Dios es que reflejemos la imagen de Dios cuando estoy manejando, cuando estoy jugando al fútbol, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo. Eso es tener la imagen de Dios. Tener la imagen de Dios es cuando me tiran piedras, no devolverlas. Pero nosotros muchas veces nos sentimos con el derecho de devolverle a alguien que me tira una piedra porque él me la tiró primero. Entonces yo se la tengo que devolver porque o no soy hombre, o no va a pensar que soy un estúpido. O no razonamos así. Si razonamos así, nuestro cristianismo es simplemente una farsa. Porque nosotros tenemos que ser como Cristo en todos lados. Reflejar la imagen de Cristo simplifica que Dios va a estar en control mío todo el tiempo. Pero entonces Olga viene y dice, pero pastor, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Y entonces ahora, ¿cómo Dios hace que nosotros reflejemos el carácter de Dios, su imagen? ¿Cómo Dios lo hace? Y entonces ahora viene el próximo slide. Bueno, esto nosotros somos iguales a Adán después de caer. ¿Qué hace Dios? El próximo. ¿Qué hace Dios? Cuando nosotros, nuestra voluntad, o mejor dicho, cuando nosotros tenemos una revelación de Cristo. O sea, quizás nosotros somos esos cristianos, esos miembros de iglesia que van siempre a la iglesia como una maquinita y venimos y siempre cumplimos el mismo ritual. Pero llega un momento que quizás en algún momento por una crisis o algo nos damos cuenta que necesitamos vivir a Dios de una manera diferente. Necesitamos experimentar la realidad de Dios. Entonces vemos a Jesús en la Biblia y vemos que la imagen de Jesús nos atrae de una manera que Él nos recibe así como estamos, nos recibe enfermos, pero que Él está dispuesto a darnos victoria. Nos atrae tanto el perdón de Jesús que decimos, yo te entrego mi vida, Jesús. Te entrego todo, yo quiero vivir para ti. Cuando yo le entrego toda mi vida a Jesús, cuando no dejo nada para mí, sino que le entrego todo, entonces mi voluntad
es fortificada por medio de qué? Y ahora lo próximo. El Espíritu Santo, cuando yo me entrego a Jesús, el Espíritu Santo ahora comienza a fortalecer, ¿sí?, mi razón y mi conciencia. Seguimos. Y entonces mi razón y mi conciencia ahora comienzan a dominar nuevamente mis apetitos y pasiones. Y entonces yo, lo que viene, por favor, las flechitas. Entonces mi razón y conciencia y voluntad en el Espíritu se hacen fuertes. Y yo comienzo a dominar mis apetitos y pasiones. Lo próximo, mis apetitos y pasiones ahora disminuyen gracias al poder del Espíritu. ¿Se entiende? Y eso es reflejar la imagen de Dios. No es portarme bien. Yo me puedo portar de bien y mis apetitos y pasiones me están dominando. Definiendo prácticamente los apetitos y pasiones. ¿Qué son los apetitos y pasiones? Los apetitos y pasiones son lo que le decimos el yo. Y ahora voy a definir otra. ¿Qué es el yo? ¿Qué es? Sí, y de los deseos carnales, yo te lo voy a definir así. El yo, sí, el yo son tus sentimientos. Es lo que sientes. Eso es el yo. O sea, cuando tu esposa te dice algo y tú reaccionas por lo que te dijo y le contestas mal, ¿por qué lo haces? Porque tus sentimientos te dicen, yo quiero contestarle mal, me tengo que descargar. Le tengo que decir un par de cosas para que sepa cómo me siento. Esos son los sentimientos. Eso es el yo, ese es el orgullo. La persona que dice, hoy me levanto, trabajé tanto en la semana, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas. Y no voy a ser hipócrita, si no tengo ganas no voy. Entonces, ¿quién es el que está diciendo eso? ¿Mis qué? Mis sentimientos son los que me dicen eso. Entonces no voy. Al otro sábado me levanto porque salió el sol y eso, me levanto con ganas de ir a la iglesia y digo, hoy tengo ganas, hoy voy a ser sincero. Así, yo soy un cristiano sincero porque no soy hipócrita. Así, hoy voy porque tengo ganas de ir. Hoy leo la Biblia porque tengo ganas. Mañana no la leo porque no tengo ganas. Entonces mi vida está continuamente en un altibajo por el hecho de que yo vivo de los sentimientos. Y tener la imagen de Dios es dejar que el Espíritu Santo fortalezca mi razón, conciencia y voluntad para controlar mis sentimientos. ¿Se entiende? Esto es más simple de lo que nos dicen. Es mucho más simple. Parece complicado, pero es muy simple. No le hagas caso a tus sentimientos. Y alguien puede decir, pero entonces somos unos reprimidos. Tú eres un reprimido cuando quieres controlar tus sentimientos sin el poder del Espíritu Santo. Cuando tú quieres controlar tus sentimientos sin tener una comunión con Cristo cada día. Entonces tú no puedes. Entonces están los cristianos reprimidos, que los conocí y yo fui uno en las iglesias, esos cristianos que del ritual, de que todo se tiene que hacer así y que tienen una cara de ogro que dice, esto yo no quiero ser un cristiano como este. O sea, en vez de atraer a las visitas, las espantan. Porque siempre están controlando quién se equivoca, quién no se equivoca, porque no tienen una relación con Cristo, no han experimentado el gozo del Espíritu y entonces simplemente se aferran al ritual y piensan que la vida cristiana es simplemente seguir una ley. Esos cristianos lastimosamente son, Elena de White también lo dice que son un peso en los hombros de Dios, que Dios nunca, dice, Dios hubiera preferido que nunca hubieran entrado a la iglesia. Pero Satanás los mete porque hay otros cristianos que les tienden dicen muchas veces, la iglesia está creciendo porque bautizamos 400 personas. No, porque bautizamos 400 personas, a la gente le gusta el legalismo. Prediquemos que uno se salva por las obras y se llena la iglesia. Y si no, pregúntenle a los movimientos. Fíjense, uno de los movimientos que más crece, y no voy a dar nombres para no sentir que estoy criticando, pero es un movimiento que es todo salvación por las obras. Son unos que van por todas las casas y todo eso, y son gente muy sincera y todo eso, pero es salvación por la obra, y a la gente le encanta eso. Como a la gente también le encanta decir, yo hago lo que siento, y hago lo que me gusta. Entonces esas iglesias donde Jesús te ama, haz lo que quieras. Es el otro extremo. Y Dios nos pide que seamos cristianos espirituales, cristianos transformados, cristianos que tengamos una relación con Cristo todos los días, no cristianos que vengamos a relacionarnos con Cristo en la iglesia.
sino cristianos que nos relacionemos con Cristo todos los días. Y eso va a producir el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué Cristo hizo, y perdonen, hoy quizás me voy a pasar un poquito de las 12:30, pero ¿por qué Cristo hizo 40 días de ayuno y oración? Él tenía que hacer crecer su apetito de tal manera para demostrarnos que cuando caemos, nadie tiene excusa de caer. Él lo hizo crecer de tal manera que sus apetitos estaban tan fuertes que alguien podría decir, bueno, él tenía tanto hambre que comió las piedras. O sea, hizo el milagro para comerse las piedras. Pero es que no hay excusa para el pecado. Yo me acuerdo, tenía un amigo que iba en un tren y entonces cuando iba viajando en el tren me contaba que la chica que iba al lado de él se empezó a dormir y se empezó a acostar pero él me decía, ella no estaba tan dormida. Y se empezó a acostar en el hombro. Y le digo, ¿y vos qué hiciste? Y bueno, yo también me empecé a acostar en el hombro, tampoco estaba dormido. Y después ¿qué hicieron? Bueno, después me contó que terminó todo en una aventura amorosa. Y él decía, bueno, ella se me ofreció, yo soy hombre. Esa es la filosofía de muchos cristianos, yo soy hombre, ella se me ofreció. Y no puedo ser un estúpido tampoco. No, cuando tú caes es tu responsabilidad. Dios ha ofrecido todo el cielo para que seamos victoriosos. Y por eso si queremos ser victoriosos podemos. En Cristo, en el Espíritu podemos ser victoriosos. Y Jesús hizo ayuno 40 días para mostrarnos que no hay excusa para la caída. Y por eso se puso al nivel de nosotros para mostrarnos que si queremos y si nos aferramos a Él podemos ser victoriosos. Entonces, en esas circunstancias se aparece Satanás y se aparece como un ángel de luz. Y le hace una tentación a Jesús. Le dice, si eres el Hijo de Dios, y esta tentación es muy sutil, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba insinuando Satanás a Jesús? Muy bien, le estaba insinuando que Él no era el Hijo de Dios. Entonces le estaba diciendo, mira, tú no debes ser el Hijo de Dios. ¿Por qué no debes ser el Hijo de Dios? Mira, estás en medio del desierto, te estás muriendo de hambre. Tu padre si eres el Hijo de Dios, mira, Dios te trajo a este lugar, te está dejando morir de hambre y no está haciendo nada. Tú no debes ser el Hijo de Dios. Entonces, te propongo algo, le dice este supuesto ángel de luz. Si eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para hacer milagros, ¿verdad? Claro, y es verdad, si era el Mesías, Él tenía poder para hacer milagros. Entonces, mira, convierte esa piedra en pan. Di unas palabras y que se convierta en pan. Y si la piedra se convierte en pan, eres el Hijo de Dios. Pero si tú dices unas palabras y las piedras siguen siendo piedras, entonces no eres nada. Te lo estás imaginando eso que eres Hijo de Dios. No pierdas más el tiempo acá y vete a la casa de tu madre que te está esperando ahí para que tomes una rica sopa. ¿Qué estás haciendo acá 40 días sin comer? Eso es un misticismo. Y alguien puede decir, no, pero para Jesús era fácil tomar la decisión. Y ahora les hago una pregunta, ¿cómo sabía Jesús que era el Hijo de Dios? Él podía decir, a ver, soy Hijo de Dios, me voy a acordar cuando yo estaba en la gloria con mi Padre. Ah, sí, me acuerdo cuando los ángeles me alababan y cuando yo estaba con mi Padre en la gloria. ¿Podía decir eso Jesús? No, Jesús no sabía que era el Hijo de Dios en el verbo. Esto es medio teológico. O sea, Jesús sabía que era el Hijo de Dios por medio de la fe, de la misma manera que tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. O sea, Él tuvo que creer, Él tuvo que aprender que era el Hijo de Dios. No fue que nació sabiendo, oh, yo soy el Hijo de Dios, yo nací de una virgen. No, Él tuvo que ir aprendiendo, de acuerdo a lo que la madre le decía, tuvo que ir aprendiendo que Él era el Hijo de Dios. Es más, Él cuando nació no sabía que tenía que morir en una cruz. Y cuando a los 12 años fue al templo de Jerusalén, ahí cuando vio los sacrificios, dice el espíritu de profecía, que él empezó a entender que él tenía que morir por el mundo. Imagínense un chico de 12 años descubrir que tiene que salvar al mundo. No, para Jesús no era fácil. Entonces Jesús tenía que tener fe en la palabra de Dios de que Él era Hijo de Dios. ¿Y cuándo había escuchado esa palabra? 40 días antes había escuchado una voz que alguien podría decir, bueno, ¿te pareció? Eso fue un trueno, pero no, ¿te pareció? Fue un delirio místico. Sin embargo, él tuvo que ejercer fe en la palabra de Dios para ser victorioso. Creer
que él era hijo de Dios por la fe. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás pasando por problemas económicos? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Eres un fiel cristiano y tu esposo te maltrata? Una fiel cristiana y tu esposo te maltrata. A pesar de que has hecho todo por el Señor, parece que todo el mundo te deja. ¿Qué viene y te dice Satanás? Te dice, tú no eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Mira lo que te está sucediendo. No eres hijo de Dios. Pero, ¿qué tal? ¿Por qué estás perdiendo tanto tiempo en ser fiel a Dios? Simplemente demuéstratelo a ti mismo si eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, Dios no permitiría que te sucedan las cosas que te suceden. ¿Esa no es la tentación que te hace Satanás? Fue la misma que le hizo a Jesús. Y tú tienes que vencer como Jesús venció. ¿Qué hizo Jesús? Entonces dice, fíjense, en el versículo 4 dice, pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús dice, no es de las circunstancias, de las bendiciones de Dios que yo voy a determinar si Dios está conmigo o no. Yo creo que soy hijo de Dios porque la palabra de Dios lo dice y así voy a actuar. Pero nosotros muchas veces esperamos que Dios nos dé bendiciones para creer que somos hijos de Dios. Y si no tengo las bendiciones de Dios, no lo soy. Si es así, entonces no necesitas fe. Pero siempre vas a necesitar pasar por pruebas. Y en las pruebas va a venir Satanás a decirte, tú no eres hijo de Dios. Y tú tienes que creer que eres hijo de Dios a pesar de las pruebas. Una vez estaba predicando en una iglesia muy importante. Y toqué este tema. Y a la salida viene una señora y me dice, quiero hablar con usted, pastor. Y le digo, nos sentamos allí y me dice, pastor, no sabe cuánto yo agradezco a Dios de que hoy me trajo aquí. No pensaba venir. Es más, esta mañana tomé pastillas, las pastillas para dormir, me tomé casi todo el frasco de pastillas, estuve en el hospital porque yo quería morir y hoy había decidido suicidarme. Hoy había decidido suicidarme. Y cuando estaba escuchando lo que usted decía de cómo Satanás nos tienta, pastor, así Satanás me tentó. Y yo pensaba que había dejado de ser hija de Dios porque no podía ser que me esté sucediendo todo lo que me sucede y ser hija de Dios. Pastor, usted no sabe, no sé si sabe usted quién soy yo. No, le digo, no sé quién es usted. Entonces me dice, yo soy esposa acá de uno de los dirigentes de la conferencia. Era la esposa de un pastor, de un dirigente de la conferencia, que todos lo veían parado ahí, y no digo que esa... ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que todos pasamos por estas pruebas, y Satanás, si lo tentó a Jesús, también nos tienta a nosotros. Y nadie está exento a la tentación, a las tentaciones de Satanás. Y por eso Satanás te va a buscar tentar para que tú dudes de que eres un hijo de Dios. Ejerce tu fe en la palabra. Y si ejerces tu fe en la palabra serás prosperado. Y voy a ir rápido porque ya se nos fue el tiempo. Pero viene la próxima tentación. ¿Qué hace Satanás en la próxima tentación? Lo lleva a Jesús ¿a dónde? Al pináculo del templo. Entonces Satanás razona así, dice, Jesús me combatió con la palabra, ahora yo lo voy a tentar ¿con qué a Jesús? Con la palabra. Y entonces Satanás agarra un versículo de Salmos y le dice, mira, tírate abajo porque la Biblia dice que Dios a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. ¿Crees en eso? Entonces tírate. Si no te tiras, quiere decir que no crees. ¿Tentación a qué era eso? Tentación a la fe. ¿Cómo se llama esa tentación? Le estaba haciendo tener más fe en la palabra de Dios que lo que la palabra de Dios exigía. Eso se llama presunción. ¿Qué es la presunción? ¿Qué es la presunción? Presunción es utilizar la palabra de Dios para seguir mi propio camino. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la presunción? La fe nunca lleva a la desobediencia de la palabra de Dios. En cambio, la presunción toma la palabra de Dios para desobedecer a Dios. ¿Se entiende? Les doy un ejemplo práctico. Estoy orando por trabajo
Y oramos en la reunión de oración acá, supónganse, y le pedimos a Dios que nos dé ese trabajo, y venimos acá y digo, hermanos, me dio Dios el trabajo, me lo dio, y agradezco a Dios y estamos todos felices, y a las 2 semanas me piden trabajar un viernes de noche por mes. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Quién me dio el trabajo? Dios. Y si Dios me lo dio, quiere decir que tengo que cuidarlo. Y si tengo que cuidarlo, entonces tengo que trabajar un viernes de noche por mes. Porque Dios me dio el trabajo. Estoy utilizando la bondad de Dios, la bendición de Dios para desobedecer a Dios. Eso es presunción. Si Dios me ama igual, es verdad, Dios es amor. Pero entonces utilizamos un versículo de la Biblia que dice Dios es amor para desobedecer a Dios. La fe nunca lleva a la infidelidad. Es la presunción la que lleva a la infidelidad. Vamos a iglesias cristianas que dicen, no hay que guardar la ley de Dios porque si Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, no necesitamos guardar la ley. Fíjense, esa es la base de ¿qué? La base de la presunción. Estos micrófonos son un poco, me parece que están hablando y no hacen nada. Es la base. Cuando yo digo, porque Dios me ama, yo no necesito guardar la ley de Dios, entonces es la base de la presunción, es la tentación que Satanás le hace a los cristianos. ¿Se entiende? Y por eso no debemos ser presuntuosos. Pero viene la tercera tentación. Rápido. Perdonen que no lo lea en la Biblia, pero todos saben cuál es la tercera tentación. Ahora Satanás Jesús le dice, vete porque no tentarás al Señor tu Dios. Le dice, la presunción es una manera de tentar a Dios. Porque quiero decirte que si tú te tiras de arriba del templo y Dios no te dijo que te tires, te vas a estrellar contra el piso. Dios no va a mandar ningún ángel para guardarte. Porque en ningún momento Dios dijo que te tires. Y por eso Jesús la tenía muy clara. La tenía clara por el Espíritu. Entonces después viene la tercera tentación y Satanás ahora lo lleva a Jesús a un monte bien alto. ¿Y qué le muestra? Le muestra todos los reinos del mundo. Y uno dice, qué tentación tonta. ¿Y Satanás qué le dice a Jesús? Le dice, te daré todo si postrado me adorares. Y alguien dice, a Jesús le va a decir, justamente a Jesús le va a decir. ¿Qué le estaba proponiendo Satanás a Jesús? ¿Qué es lo que nos propone a nosotros también para separarnos de Dios? ¿Qué le estaba diciendo? No le estaba proponiendo que lo adoremos. O sea, Satanás sabía que a Jesús no le interesaba adorar a Satanás. A Jesús no tenía ni el menor deseo de adorar a Satanás. Correcto. ¿Qué venía a buscar Jesús? Jesús venía a buscar el mundo. Entonces Satanás le dice, mira, te doy todo. Solamente arrodillate un segundito delante mío y te doy todo. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Satanás? Le estaba diciendo, Jesús, no necesitas pasar por la cruz. No necesitas sufrir, no necesitas pasar por dolor. Solamente arrodillate un segundo y ya tenés todo. Yo sé que no me querés, le dice Satanás. Yo sé que nunca te vas a arrodillar porque nunca me vas a adorar a mí. Pero yo lo que te estoy proponiendo es darte lo que vos venís a buscar, pero sin que tengas que pasar por el camino de la cruz. Lo que hizo en el Edén, pero un poquito más allá. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que nosotros tratamos de evitar al ser fieles a Dios es el dolor. Y esa es una de las tentaciones más poderosas que tiene Satanás. Les voy a dar un ejemplo práctico. Somos iglesias inmigrantes, ¿verdad? Viene la chica adventista de México, de Puerto Rico, de donde quieran, de Santo Domingo, lo que sea. Viene a trabajar acá y se siente ¿cómo? Se siente sola. Está viniendo a la iglesia, pero está en el trabajo y conoce un muchacho. Y el muchacho no es creyente, no es nada, pero se empieza a enamorar del muchacho y ella se siente tan sola que dice, yo no me puedo sentir así, o sea, ya. Y entonces Satanás está por al lado, arrodillate un minuto, un segundo nomás, para que no sufras más, no te sentís más sola. Y entonces ella renuncia a sus principios con tal de no pasar por el dolor de quedarse sola por un tiempito más y no confía que Dios quizás le va a proveer un esposo en el momento que Dios lo decida. Y entonces se arrodilla un segundo. Y Dios no la deja porque se arrodilló un segundo. Dios no te deja porque te arrollaste un segundo. Pero después tú haces el camino más largo
por todas esas cosas que tú te quieres arrodillar. Entonces, ¿cuántas veces he tenido que aconsejar a personas que me dicen, pero pastor, es que me sentía tan sola? Es que nosotros muchas veces, por evitar el dolor, atraemos una vida de sufrimiento. Y Dios quiere que aprendas a convivir con el dolor porque es parte de la vida. Y muchas veces por ser fiel a Dios vas a tener que pasar por dolor, pero yo te aseguro algo, Jesús sufrió en una cruz, no es que tuvo dolor en una cruz, sino que sufrió en una cruz, para que si tú estás dispuesto a pasar por el dolor que implica ser fiel a Él, Él te va a evitar una vida de sufrimiento. Pero hay personas que por no pasar el dolor de un segundo, están dispuestos a sufrir toda la vida. Y Dios te está llamando para que seas un cristiano que no se deje llevar por los sentimientos, sino que por medio del Espíritu, por medio de una relación con Cristo, seas victorioso en Él. Y quiero decirte algo, ¿hay alguien de aquí que no cayó nunca en estas 3 tentaciones? Todos hemos caído. Y por eso no quiero que de acá te vayas con culpa de decir, soy un fracaso, yo cometí la misma metida de pata que el pastor está señalando. No, Dios te toma donde estás, no le interesa dónde estás, te toma donde estás para llevarte a donde Él está. Y a Él no le interesa tu pasado, simplemente le interesa tu presente y tu futuro, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero tú tienes que estar dispuesto a cumplir las condiciones de ser un cristiano victorioso. Y esa condición se llama permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo a través de su palabra, iluminados por el Espíritu. Y entonces Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No voy a cambiar sufrimiento por dolor. Vete, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Y los ángeles dice que después lo servían ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué se fue Satanás? Y acá te voy a dar una estrategia de Satanás. Si Satanás seguía tentándolo a Jesús, y Jesús seguía venciéndolo y venciéndolo y venciéndolo, ¿qué pasaba con Jesús? Cada vez se hacía más ¿qué? Cada vez más fuerte. Entonces Satanás dice, me voy, porque si no me sale mal. La tentación se está transformando en una bendición para él. Así que me voy y lo dejo para después agarrarlo desprevenido por otro lado. Y lo hizo, no lo agarró nunca desprevenido. Esa es la diferencia. Lo dejó y entonces lo ministraron los ángeles. Y Dios sabe que Satanás es inteligente y por eso Satanás no te va a tentar y tentar y tentar y tentar. ¿Sabes a quiénes son Satanás que los tienta y los tienta y los tienta y los tienta? Son aquellos que no resisten. Pero aquel que resiste, que está dispuesto a pasar por el dolor de la resistencia, Satanás sabe que no le conviene y los deja, porque si no hace un súper cristiano. Con la tentación transforma a esa persona que quiere derrotar, la transforma en un súper cristiano. Entonces Él se va y ahí viene Dios y te llena de bendiciones. Pero tienes que ser como Jesús, estar siempre velando para no caer en tentación. No es que ahora Satanás te dejó y ahora, bueno, vamos a disfrutar, vamos a tomar una Coca-Cola, porque ya, Satanás me dejó, celebremos que esto que lo otro. No, permanezcamos en Cristo continuamente. Y Cristo se duplicará en nosotros. Y dejaremos de ser enfermos de un hospital, de una iglesia, sino que nos transformaremos en soldados de un cuartel de guerra que lucha con amor. Dios te dejará, Satanás te dejará. Pero Él tendrá siempre una tentación a tu medida. Y por eso velad y orad. Ese es el secreto. El secreto es permanecer en Cristo. Deja que el Espíritu Santo elija tu campo de batallas y serás un cristiano victorioso. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno que es un himno que quizás no se cantó muchas veces, que habla de lo que es Jesús, lo que debe ser Jesús para nosotros. 434. El himnario nuevo. ¿Cómo? Jesús es mi vida y en el
índice del himnario aparece como cuando el cielo y sus estrellas. Yo lo sé. Muy bien. Vamos. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos que tú seas todo para nosotros. El secreto de la victoria no está, Señor, en pedirte ayuda cuando estamos en medio de la tentación, aunque sí lo podemos hacer. El secreto de la victoria está en permanecer en ti cuando Satanás ha huido. Está en permanecer en ti, Señor, en cada momento. Pero si hemos descuidado eso, Señor, y hoy estamos en medio de la tentación, que podamos entender que tú nos recibes con los brazos abiertos. Y de un cristiano derrotado puedes hacer un cristiano victorioso en Cristo. Que podamos reflejar tu imagen. Que nuestro evangelio sea poderoso, Señor, en nuestras vidas. Y que nuestra mejor campaña evangelística seas tú viviendo en nosotros. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.